Buenos días a todos y bienvenidos al seminario web sobre los conceptos básicos de impuestos sobre las ventas y uso con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Antes de comenzar, quiero repasar un par de cosas. Cuando ingresó al seminario web, su audio se silenció automáticamente. Le pedimos que no intente quitar el modo de silencio en ningún momento durante el evento de hoy. Si tiene preguntas, le pedimos que las coloque en el cuadro de chat y los mensajes se enviarán directamente a mi anfitriona. Me detendré en varios puntos a lo largo de la presentación de hoy y preguntaré si hay alguna pregunta que deba plantearse en voz alta. Así que tenga paciencia con mi anfitriona. Si ella pospone responderle, es porque podría estar esperando a ese momento. Al finalizar la presentación, mi anfitriona colocará un enlace en el cuadro de chat con una encuesta. Díganos qué le pareció la presentación hoy. Ahora que hemos cubierto esos temas, quiero seguir adelante y presentarme formalmente. Mi nombre es Javier Carlos y actualmente trabajo en el grupo de Conocimiento, Educación y Alcance del Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Y actualmente soy gerente de Alcance Latino. También tengo en línea conmigo a mi anfitriona, entonces, ¿sí quiere presentarse? Hola a todos, mi nombre es Leticia Arroyo y seré la anfitriona del seminario web de hoy. Les doy una gran bienvenida a todos y los animo a hacer preguntas a lo largo de la presentación de hoy. Y como mencionó Javier, lo responderé en el chat o lo abordaré en voz alta. De regreso a ti, Javier. Gracias, Leticia. Entonces, para garantizar mejor la calidad de audio para la presentación de hoy, mi anfitriona y yo apagaremos nuestras cámaras. Entonces, gracias nuevamente a todos por acompañarme en la presentación de hoy, los conceptos básicos de los impuestos sobre las ventas y el uso. En este seminario web cubriremos una descripción general de los impuestos sobre las ventas y el uso y le brindaremos los pasos para cumplir con las obligaciones tributarias del estado de Carolina del Norte. Ahora, quiero señalar que se anima a los participantes a comunicarse con el número de servicio al cliente del departamento o visitar el sitio web para obtener información que no se trata en esta presentación. Antes de empezar, quiero repasar la extensión de responsabilidad. Esta presentación es solo para información general y por lo tanto el contenido de la presentación no debe interpretarse como asesoramiento tributario específico para una situación tributaria específica. Además, la presentación no tiene en cuenta proyectos de ley o legislación futura. Entonces, utilizando la función del cuadro de chat, infórmele a Leticia qué tipo de industria representa y si ya pasó por el proceso de obtener un número de cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso de Carolina del Norte. Leticia, si puedes avisarme una vez que empieces a recibir algunas respuestas en el chat. Lo haré. Muy bien, hemos comenzado a recibir algunas respuestas en el chat en cuanto a las personas que actualmente están registradas para cuentas de impuestos sobre las ventas y el uso. Tenemos una mezcla de sí y no. Y luego para los tipos de industrias que están representadas hoy, tenemos cosmetología, consultoría, servicios de contabilidad, tienda de ropa, en línea, un negocio de limpieza, cafetería, peluquería de mascotas, heladería, camión de comida, una amplia gama de diferentes industrias hoy. Definitivamente. Bueno, gracias a todos por acompañarnos a la presentación de hoy y ojalá obtendrá mucha información beneficiosa. Nuestros temas de discusión durante la presentación se considerará una descripción general de alto nivel y no se considerarán exhaustivos.
Por lo tanto, algunos de los temas incluirán una descripción general del impuesto sobre las ventas y el uso, y el proceso de completar la aplicación de registro para obtener un número de identificación de cuenta del impuesto sobre las ventas y el uso de Carolina del Norte. Determinar la tasa del impuesto sobre las ventas y el uso al consumidor que se aplica con base en los principios de abastecimiento. Introducir los formularios utilizados para declarar las ventas y o remitir el impuesto sobre el uso al consumidor. Y finalmente brindaremos información adicional, recomendaciones y recursos. Antes de profundizar en los temas que discutirán hoy, quiero compartir algunos recursos. El primero es un guía de recursos. La guía de recursos está disponible en el sitio web del departamento y enumera enlaces a recursos útiles a los que haré referencia a lo largo de la presentación de hoy. Tenga en cuenta que algunos de los recursos que se encuentran en esta guía no están directamente vinculados al sitio web del departamento, pero son adecuados para ayudar a su negocio a cumplir con sus obligaciones tributarias. Al finalizar del seminario web de hoy, le recomendamos que acceda a la guía para obtener más información detallada. Un elemento específico que está vinculado en la guía de recursos que acabamos de mencionar es el boletín de impuestos sobre las ventas y el uso. Este recurso es beneficioso para los propietarios de negocios actuales y potenciales responsables de remitir el impuesto de ventas y el uso. El Departamento de Impuestos publica este boletín en nuestro sitio web, que es ncdor.gov, y proporciona la interpretación del departamento de la ley del impuesto sobre las ventas y sobre el uso. En los boletines podrá encontrar información relacionada con los requisitos generales de impuestos sobre las ventas y el uso, así como orientación sobre industrias específicas. Además, el departamento proporciona directivas de impuestos sobre las ventas y el uso para temas que se ven afectados después que finaliza la sesión regular de la Asamblea General. Ahora que hemos hablado de lo que se cubrirá en la presentación de hoy, comenzamos con la primera área de discusión. ¿Qué es el impuesto sobre las ventas y el uso? Para ayudarlo a comprender qué es el impuesto sobre las ventas y el uso, revisemos cuándo se aplica el impuesto a las ventas o el impuesto al uso al consumidor. El impuesto a las ventas es un impuesto que se aplica a un comerciante minorista que está ejerciendo un negocio en Carolina del Norte. El impuesto sobre las ventas se calcula sobre las ventas de bienes personales tangibles sujetos a impuestos, que son bienes personales que se pueden ver, pesar, medir, sentir, tocar o que son perceptibles de cualquier otra manera a los sentidos. El impuesto a las ventas también se calcula sobre ciertos bienes digitales o ciertos servicios, incluidos los servicios de reparación, mantenimiento e instalación, también conocidos como RMI por sus siglas en inglés. El impuesto sobre las ventas lo paga el consumidor al comerciante, quien luego remitirá el impuesto sobre las ventas cobrado a los clientes al departamento según una frecuencia establecida, que se establece por primera vez cuando registran su negocio. El impuesto sobre las ventas se considera un impuesto fiduciario porque el dinero se mantiene en fideicomiso para el Estado. Alternativamente, existe el impuesto sobre el uso al consumidor. El impuesto sobre el uso al consumidor lo pagan las personas y los negocios por bienes personales tangibles, determinados servicios y bienes digitales que se compran, alquilan o arriendan
dentro o fuera de Carolina del Norte para su almacenamiento, uso o consumo en Carolina del Norte. El impuesto al consumidor por lo general se debe pagar por las compras para el uso de vendedores fuera del estado que no cobran el impuesto sobre las ventas y el uso de Carolina del Norte sobre los artículos enviados a lugares en Carolina del Norte para almacenamiento, uso o consumo. Ese impuesto lo paga el comprador del producto. Si un negocio tiene la obligación de declarar el impuesto sobre las ventas o remitir el impuesto sobre el uso al consumidor, lo hará mediante el formulario E500 que se analizará más adelante en el seminario web. Como se indicó en la diapositiva anterior, los minoristas recaudan el impuesto sobre las ventas de los clientes y lo remiten al departamento. Para entender mejor este proceso, veamos un ejemplo desde la perspectiva de un comerciante. Aquí Jane Taxpayer entra a una boutique de ropa en Raleigh, Carolina del Norte, que forma parte del condado de Wake, y compra una camiseta. Ella pagaría una tasa de impuestos sobre las ventas del 7.25% del precio de venta por la camiseta. Dado que se recibió en el condado de Wake, la tienda de ropa que se considera comerciante recaudaría el impuesto sobre las ventas y lo remitiría al departamento. Comprender la definición de ejerciendo un negocio es el primer paso para saber si debe obtener un número de identificación sobre las ventas y el uso de Carolina del Norte. Este término se define por ley como parte del Estatuto General 105-164.3, subsección 83. Como puede ver en mi pantalla, hay varios factores para determinar si una empresa se considera ejerciendo negocio a efecto de los impuestos sobre las ventas y el uso. La información que se incluye aquí no es exhaustiva, por lo que le recomendamos que revise la definición que se encuentra al final del seminario web. El término se encuentra vinculado en la guía de recursos que también se mencionó anteriormente. Si después de revisarlo no puede determinar si se considera que está ejerciendo negocio a efectos de impuestos sobre las ventas y el uso, llame al departamento o visite un centro de servicio local. Ahora que hemos identificado un ejemplo de impuesto sobre las ventas y cuándo se aplicaría, así como también dónde puede encontrar más información sobre el término ejerciendo un negocio, revisemos un ejemplo del impuesto sobre el uso al consumidor. Aquí un comerciante compró una caja registradora para usarlo en su negocio. La caja registradora se compra en línea y se envió a Carolina del Norte desde un proveedor fuera del estado, que no cobró impuestos sobre las ventas ni sobre el uso. En este caso, el comerciante de Carolina del Norte debe el impuesto sobre el uso al consumidor porque no pagó el impuesto sobre las ventas en la compra y la caja registradora se utilizó en Carolina del Norte. Muy bien, ahora que tenemos una descripción general de los impuestos sobre las ventas y el impuesto sobre el uso al consumidor, veamos cómo obtener un número de cuenta del Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Pero en este momento, Leticia, ¿tenemos alguna pregunta que debemos abordar en voz alta? Sí, tenemos una, Javier. Esta persona preguntó si un negocio es responsable de pagar el impuesto sobre el uso al consumidor, ¿con qué frecuencia se paga? Bien, si un negocio es responsable de remitir el impuesto sobre el uso al consumidor, el negocio remitirá el impuesto mensual o trimestralmente. Eso se basa en su elección de frecuencia de presentación
y lo reportarán en su declaración de impuestos sobre las ventas y el uso, que es el formulario E500. El monto se coloca en la columna de compras para uso. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Eso fue todo en este momento. Bien, ok, gracias. Si se determina que una empresa cumple con la definición sobre ejerciendo un negocio, debe registrarse con el Departamento de Impuestos antes de completar la aplicación de registro de Carolina del Norte. Le recomendamos que revise la sección de nuestro sitio web sobre cómo prepararse para registrar su negocio. Esta sección de nuestro sitio web proporciona la información necesaria antes de que se pueda enviar la aplicación de registro de negocios al departamento. La información que se debe recopilar incluye, entre otras cosas, averiguar qué números de identificación necesita para completar la aplicación de registro de negocios y la información de contacto necesaria para su negocio. Para obtener más información sobre este proceso, le recomendamos ver el video sobre cómo registrar su negocio en nuestro canal de YouTube, solo disponible en inglés en este momento. Una vez que tenga toda la información necesaria, puede completar su registro. Puede registrarse para obtener un número de cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso en línea o completar una aplicación en papel, que es el formulario NCBR. Le recomendamos que utilice la opción electrónica. Sin embargo, quiero mencionar que hay algunas cuentas de impuestos, anexos de impuestos o cargos por servicios que no se pueden completar con una aplicación en línea y que requieren que complete un formulario en papel. O es posible que deba completar una aplicación de registro completamente diferente. Independientemente de qué aplicación corresponda, el departamento no cobra por obtener el número de cuenta. Para encontrar información adicional sobre qué aplicación corresponde, visite nuestro sitio web. También tenga en cuenta que antes de que una persona pueda ejercer como comerciante minorista o mayorista en el estado, debe obtener un certificado de registro del departamento. Para lo que se cubrirá en la presentación de hoy, revisaremos las líneas del formulario en papel NCBR, que son las mismas preguntas si la aplicación se presentara electrónicamente. El formulario en papel NCBR tiene 3 secciones. La primera cubre información demográfica del negocio y usted. La segunda sección se utiliza para obtener un número de identificación de cuenta de retención de impuestos. La tercera sección se refiere al impuesto sobre las ventas y el uso u otros cargos. Dado que la presentación de hoy cubre el impuesto sobre las ventas y el uso, profundicemos en la sección 3. Como se mencionó anteriormente, una empresa puede encontrar ventajoso revisar la parte de preparación para registrar su empresa de nuestro sitio web, ya que documenta la información necesaria para completar el registro de la empresa. Para ayudarle a saber qué información es necesaria, repase las preguntas específicas que se hacen en la solicitud. La primera pregunta que se hace es: ¿cuándo comenzará a vender o comprar artículos o servicios sujetos a impuestos y o cargos por servicio de Carolina del Norte? La fecha que ingrese determinará cuándo el departamento comenzará a esperar las declaraciones presentadas para un impuesto determinado, identificado como parte de esta sección. Como se indica en el formulario, deberá presentar una declaración a partir del mes o trimestre que indique. La siguiente pregunta es si sus ventas o recibos brutos serán al por menor, al por mayor o ambos.
Si necesita ayuda para distinguir entre ambos, visite nuestro sitio web. A continuación, identifique el tipo de negocio en que está registrando para el formulario WebFill y el NCBR o registro en línea. Utilizará el menú desplegable que mejor se relacione con su negocio. Algunos de los otros elementos que se enumeran en el registro incluyen la identificación de si está registrando únicamente para remitir el impuesto al consumo sobre las compras o si será estacional. Tenga en cuenta que si su negocio es estacional, su elección de frecuencia de presentación será automáticamente mensual. Abordaremos la mayoría de las preguntas restantes en las próximas diapositivas. Y por último, para referencia futura, si su negocio alguna vez necesita cerrar un número de cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso activo, comuníquese con el departamento o complete nuestro formulario de notificación de cierre de negocio en línea llamado NCBN. Como se muestra en la diapositiva anterior, una pregunta que se hace en la aplicación de registro de negocios es ¿qué método de contabilidad utilizará para fines de impuestos sobre las ventas y el uso? Para la base de efectivo, el comerciante declara la venta cuando se recibe el pago, independientemente de cuándo se realiza la transacción. Mientras que para la base de acumulación o casacción, el comerciante declara la venta cuando se realiza la transacción, independientemente de cuándo el pago es recibido. Si necesita ayuda para tomar esta determinación, le recomiendo que revise la sección 2 de nuestro boletín de impuestos sobre las ventas y el uso. Algunas de las otras preguntas en la aplicación de registro de negocio son de sí o no, en las que usted indicará si la respuesta es sí, si se aplican a su negocio o no, si no se aplican. Cada vez que marque sí, recibirá una notificación por escrito del departamento que identifica su requisito de presentación. Tenga en cuenta que si es responsable de presentar algunas de las declaraciones que se muestran aquí, debe presentar una declaración en papel, ya que no existe una opción de presentación electrónica. En esta diapositiva identificaremos el tipo de formulario y a qué cuenta de impuestos, programa de impuestos o cargo por servicio corresponden. El formulario E500E es la tasa general combinada de impuestos. Entre los ejemplos de artículos remitidos en este formulario se incluyen los servicios de electricidad, gas natural canalizado y proveedor de teléfono y televisión. El formulario E500F es para el impuesto sobre alquiler y arrendamiento de vehículos de motor. Este formulario se utiliza para declarar alquileres de automóviles a corto o largo plazo en los que no se paga el impuesto por uso de carreteras en el momento de la compra o si su negocio ofrece un servicio de suscripción de vehículos. El formulario E500G se utiliza para remitir el impuesto sobre el desecho de llantas, que es un impuesto que se recauda sobre la venta minorista de llantas nuevas y se debe pagar además de la tasa de impuestos sobre las ventas y el uso. El impuesto del desecho de electrodomésticos se remite usando el formulario E500H y algunos de los ejemplos en los que se aplica ese impuesto incluyen, entre otros, refrigeradores, congeladores y lavavajillas y calentadores de agua. Este impuesto se paga además del impuesto sobre las ventas y el uso. Y por último, para el formulario E500L se utiliza para remitir la tarifa por los cargos del servicio de 911 en el servicio de telecomunicaciones inalámbricas prepagadas.
Por ejemplo, la venta de un teléfono inalámbrico prepagado o la recarga de una cuenta inalámbrica prepagada. Esta tasa también se debe pagar además del impuesto de las ventas y el uso. La última parte de la aplicación de registro de negocio que identificaremos en esta presentación es la frecuencia de presentación para este proceso. Deberá determinar la frecuencia con la que su negocio presentará y pagará el impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre el uso al consumidor del departamento en función de su obligación tributaria prevista. Tenga en cuenta que una vez que se selecciona una frecuencia de presentación en la aplicación de registro de negocio inicial, el secretario revisará el historial de presentación del negocio y si corresponde a una frecuencia diferente, se le notificará por escrito mediante un aviso de cambio en la frecuencia de presentación. Antes de revisar las frecuencias de presentación, quiero mencionar una excepción. En la aplicación de registro de negocio, si se dedica al negocio de proporcionar y vender servicios de telecomunicaciones inalámbricas prepagadas, tiene la opción de considerar su frecuencia de presentación mensual o semestral. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. Ahora bien, de acuerdo con los negocios representados esta mañana, todos se incluirían en las tres frecuencias de presentación principales designadas para fines de impuestos sobre las ventas y el uso, que son trimestrales, mensuales y mensual con pago anticipado. La frecuencia de presentación trimestral es cuando la obligación tributaria es consistentemente menor a $100 por mes. El departamento opera en un trimestre calendario para fines de impuestos sobre las ventas y el uso, así que tenga eso en cuenta. No importa cómo su negocio presente su declaración sobre los ingresos en este caso. Para los declarantes trimestrales, la declaración y el pago de impuestos sobre ventas y el uso vencen el último día del primer mes después de que finalice el trimestre o antes. Por ejemplo, un negocio que presentó la declaración del primer trimestre que consta de enero, febrero y marzo, la declaración se presentaría a tiempo el 30 de abril o antes. La frecuencia de presentación mensual es cuando la obligación tributaria es consistentemente de al menos $100 por mes, pero menos de $20,000 por mes para los declarantes mensuales. La declaración y el pago de impuestos sobre ventas y uso vencen el día 20 del mes siguiente al periodo que se presenta. Por ejemplo, una declaración de enero se presentará a tiempo antes, el 20 de febrero o antes. La última frecuencia de presentación es mensual con pago anticipado. La frecuencia de presentación mensual con pago anticipado es cuando la obligación tributaria es consistentemente al menos $20,000 por mes. Las fechas de vencimiento establecidas reflejan la frecuencia de presentación mensual. Sin embargo, su negocio debe realizar un pago anticipado de al menos el 65% de uno de tres métodos. Para encontrar información adicional sobre el monto de pago anticipado y los diferentes métodos que se pueden utilizar, le pedimos que revise la sección de presentación y frecuencia de nuestro sitio web.
Aunque recomendamos la presentación electrónica con todas nuestras frecuencias de presentación, quiero informarle que si presenta una declaración mensual con pago anticipado, debe presentar estas declaraciones electrónicamente. Y el último punto que quiero mencionar, con todas las frecuencias de presentación, es si la fecha de vencimiento cae en un fin de semana o día feriado, se considera presentado a tiempo si se presenta el siguiente día hábil o antes. Muy bien, vamos a comprobar su conocimiento. Si pueden ver sus respuestas en el chat. Tenemos aquí que el negocio Filing LLC inició su negocio de venta de papel el 1 de enero de 2024 y presenta declaraciones trimestrales. ¿Pueden informarle a Leticia cuándo vence su primera declaración? Muy bien, en el chat veo que es el 30 de abril. Ok, y eso es correcto. Tenemos el 30 de abril de 2024 y el periodo de presentación es el 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024. Y si presentaran declaraciones mensuales, ¿cuándo vence su primera declaración? Muy bien, para esa veo una combinación de respuestas. Veo el 15 de febrero, el 20 de febrero, el 28 de febrero y el 1 de marzo. ¿Cuál sería? Ok. Para esa pregunta, se considera que la declaración se presentó a tiempo el 20 de febrero de 2024 o antes, y el periodo de presentación sería de 1 de enero, del 1 al 31 de enero. Entonces, nuevamente, solo un recordatorio. Si presenta su declaración mensualmente, deberá presentar su declaración el día 20 del mes siguiente al de la presentación de ese periodo o antes. Así que gracias a todos por su participación. Leticia, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta que deba responderse? Sí, varias personas nos han hecho esta pregunta y es algo que recibimos comúnmente en el seminario web sobre los impuestos de las ventas y el uso, pero preguntaron si un negocio selecciona la frecuencia de presentación trimestral cuando se registra, ¿debe comunicarse con el departamento si recauda más del monto límite? Sí, muy buena pregunta. Ah, por lo tanto, un negocio es responsable de seleccionar su frecuencia de presentación inicial en su aplicación de registro de negocios, pero no necesita monitorear la recaudación del impuesto a las ventas más allá de esa designación inicial. El departamento notificará a su negocio si la frecuencia de presentación ha cambiado. Gracias. Gracias. Muy bien. La siguiente sección que analizaremos es cómo un comerciante determina la tasa correcta de impuestos sobre las ventas que debe cobrar. Para conocer la tasa de impuestos a las ventas, es necesario comprender en qué consiste. Por lo general, la tasa de impuesto a las ventas y al uso se desglosa en la tasa estatal general más la tasa del condado aplicable, que también se le puede referir como tasa local. La tasa del condado que se debe cobrar se basa en los principios de abastecimiento que analizaremos en la siguiente diapositiva. Además de la tasa estatal general y la tasa del condado aplicable, un condado tiene la opción de cobrar un impuesto de tránsito. A partir de hoy, los condados que aparecen en mi pantalla han cobrado este impuesto.
Sin embargo, tenga en cuenta que puede aplicarse una tasa más específica a las ventas de ciertos artículos. Para determinar si se aplica una tasa más específica o para ver cuáles son las tasas actuales del impuesto a las ventas y al uso por condado, revise los cuadros de impuesto del condado que están disponibles en el sitio web del departamento. Como se mencionó, la parte que fluctúa para generar un cambio en la tasa de impuesto es la parte de la tasa correspondiente al condado. Entonces, ¿cómo sabe un comerciante qué tasa del condado cobra? Para Carolina del Norte, a los efectos de impuestos sobre las ventas y el uso, la tasa del condado se determina según los principios de abastecimiento. En general, los bienes personales tangibles se obtienen en persona o enviada a una dirección específica. El término compras hechas personalmente significa que el comprador recibió un artículo en la ubicación comercial del vendedor. Y por lo tanto el impuesto sobre las ventas y el uso cobrado se origina en la ubicación comercial. Para la entrega a una dirección específica, el comprador recibe un artículo en una ubicación distinta a la ubicación comercial del vendedor y por lo tanto la venta se origina en la ubicación donde el comprador recibe el artículo. Para encontrar una lista más completa de cómo determinar el origen de la venta de un producto o servicio, visite nuestro sitio web o puede revisar el estatuto general que se muestra aquí, que es el estatuto general 105-164.4b. Como se mencionó anteriormente, la información sobre las tasas de impuestos está disponible en el sitio web del departamento. El cuadro que se muestra en la pantalla es un par de recursos de ejemplo que se pueden utilizar para ayudar a determinar la tasa de impuesto a las ventas adecuada para recaudar o la tasa de impuesto al consumidor para remitir. Tenga en cuenta que, dado que las tasas de impuestos a las ventas y al consumidor pueden cambiar, le recomendamos que no guarde, descargue ni imprima ninguno de los cuadros en nuestro sitio web, sino que debe acceder a los cuadros a medida que se realizan las transacciones. También le recomendamos a suscribirse a las alertas electrónicas o e-alerts en inglés para recibir notificaciones cuando cambien las tasas de impuesto. Ahora que hemos identificado cómo un negocio sabrá qué tasa de impuesto a las ventas cobrar, veamos un ejemplo de cuando un comprador recibe un artículo en la ubicación comercial del vendedor. Aquí un cliente compra una copia física de un libro en su tienda en el condado de Durham y recibe el libro en la tienda. La venta se origina en el condado de Durham. Por lo tanto, el impuesto a las ventas y al uso cobrado sería una tasa del 7.5% del precio de venta, que es la tasa de impuesto a las ventas actuales en el condado de Durham. Alternativamente, una venta puede originarse en una ubicación distinta a la ubicación comercial del vendedor. Un ejemplo de esa transacción sería si un cliente compra en su zapatería en el condado de Alamance, pero la tienda no tiene su talla. Por lo tanto, la tienda
envió los zapatos a la casa del cliente en el condado de Mecklenburg. Se cobraría un impuesto sobre las ventas a una tasa del 7.25% del precio de venta, que es la tasa actual del impuesto sobre las ventas en el condado de Mecklenburg. Muy bien, Leticia, y ahora que hemos repasado cómo se origina la venta de un producto para determinar la tasa de impuestos sobre las ventas correcta, antes de pasar a cómo se declara el impuesto, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, y me olvidé de preguntar esto en la última sección, pero ¿hay que pagar para completar la aplicación de registro de negocios? Buena pregunta. No. El Departamento de Impuestos no cobra para completar la aplicación de registro de negocio. Por supuesto, solo le recomendamos que vaya directamente a nuestro sitio web para acceder al formulario descargable o que complete la aplicación en línea. Pero de cualquier manera, no hay que pagar nada para completar este registro. Muchas gracias, Javier. Gracias. Entonces, el formulario E500 es la declaración del Departamento de Impuestos sobre las ventas y el uso que se utiliza para declarar sobre el impuesto de las ventas o el impuesto sobre el uso al consumidor por parte de las empresas que ejercen negocios en nuestro estado. Si debe pagar el impuesto sobre el uso al consumidor sobre las compras, se reporta en la columna de compras para uso, mientras que el impuesto adeudado sobre las ventas se reporta en la columna de recibos. La frecuencia con la que un negocio debe completar este formulario se basa en su frecuencia de presentación. Más adelante en la presentación repasaremos un recurso que puede ayudar a un negocio a asegurarse que realice este proceso a tiempo. Por lo tanto, un negocio responsable de presentar este formulario debe presentar la declaración para cada periodo que venza, incluso si no hay impuestos adeudados en el formulario. Para los declarantes declarantes trimestrales y mensuales, un negocio tiene la opción de enviar este formulario electrónicamente a través de un formulario para completar en la web o un formulario en papel. Si elige presentarlo de una manera que no sea electrónica, debe enviar por correo la declaración y el pago correspondiente o entregarlo personalmente, el formulario y el pago, si se aplica en un centro de servicio local. Recomendamos que su negocio utilice la opción de servicios electrónicos mediante la presentación electrónica. Para quienes presentan declaraciones mensuales con pago anticipado, deben completar este formulario electrónicamente. En las próximas diapositivas repasaremos cómo completar el formulario electrónico E500. Ahora está listo para proceder con su declaración de impuestos sobre las ventas y el uso de su negocio. Echemos un vistazo a la información necesaria para completar la presentación electrónica de la declaración. En la primera pantalla ingresará el nombre de la persona que completa la declaración de impuestos en caso de que sea necesario contactar el negocio en relación con la declaración presentada para un periodo determinado. A continuación, ingresará la dirección de correo electrónico a la que desea que se envíe la confirmación de la presentación o el pago de esta declaración. Y por último, incluirá un número de teléfono al que podamos comunicarnos con usted. Una vez proporcionada toda esa información, la siguiente pantalla le pedirá que ingrese el número de identificación de la cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso que el departamento asignó a su negocio.
La siguiente pantalla le pedirá que confirme que la información mostrada es correcta y que corrija la información si hay errores o proceda con la presentación de la declaración. Una vez que se verifique, seleccionará de la lista de opciones de presentación. Después de ingresar la información y seleccionar Siguiente, identificará el periodo de la declaración de impuestos que se está presentando. Ingrese el número de identificación del empleador federal o el número de seguro social correspondiente según su tipo de estructura empresarial. Y luego estará listo para continuar con la presentación de su declaración de impuestos. Una vez que se hayan realizado todas estas acciones, verá la pantalla que se muestra aquí. Esta pantalla confirma el periodo que se está presentando, la fecha del vencimiento del periodo, su número de cuenta de ventas de Carolina del Norte o su número de ventas con el acuerdo Streamline Sales. Y finalmente el nombre del negocio. Como se muestran en esta imagen, tiene la oportunidad de seleccionar que presentará una declaración sin impuestos adeudados. Como se mencionó anteriormente, debe presentar una declaración por cada periodo que vence, incluso si no se recauda el impuesto a las ventas o no se debe remitir el impuesto del uso al consumidor. En la primera línea del formulario E500, deberá ingresar los ingresos brutos de Carolina del Norte. Se trata de los ingresos totales que obtuvo durante el periodo e incluye las ventas sujetas a impuestos, las ventas no sujetas a impuestos, para reventa y las ventas exentas del negocio. Tenga en cuenta que no debe incluir el impuesto a las ventas recaudados como parte del monto de sus ingresos brutos. En la línea 2, el negocio ingresará el monto total de las ventas de artículos vendidos para reventa, subarrendamiento o subalquiler. El monto ingresado en la línea no debe incluirse como parte de la línea 3 ni en ninguna otra línea posterior del formulario E500. En relación con la segunda línea de la declaración de impuestos sobre las ventas y el uso, un formulario importante que debemos analizar es el E595E, certificado de exención de impuestos sobre las ventas y el uso. Streamline Sales and Use Tax Certificate of Exemption en inglés. En el caso de un E595E, lo emite el comprador y se lo entrega al vendedor cuando el comprador compra artículos que de un modo estarían sujetos a impuesto. Al emitir este formulario, el vendedor considerará la transacción como una compra exenta y no le cobrará al comprador el impuesto sobre las ventas en el momento de la compra. Para que este formulario se considere completo, el comprador debe proporcionar un certificado de exención completo y firmado o proporcionar electrónicamente los elementos de datos requeridos, además de la firma al vendedor en el momento de la venta, como se indica en la parte superior del formulario. El vendedor debe conservar el certificado de exención para sus registros, lo que significa que este formulario no debe enviarse de vuelta al departamento ni a la Junta Gobernante del Impuesto sobre las Ventas Simplificadas, Streamline Sales Governing Board en inglés.
Ahora que hemos determinado cuándo se debe completar este formulario, revisemos el proceso para completarlo. Entonces, para la casilla 1, el comprador marcará esta casilla si solo se trata de si solo se realiza una compra exenta. Si un comprador realiza varias compras exentas, no necesita marcar esta casilla. En la casilla 2, el comprador debe ingresar su nombre y dirección junto con el nombre del vendedor y su dirección. En la casilla 3, el comprador deberá ingresar el tipo de negocio. Por ejemplo, si va a revender los artículos, deberá seleccionar la casilla 10, comercio minorista. Después de haber indicado el tipo de negocio, deberá ingresar el motivo de la exención en la casilla 4. Si utiliza este formulario para revender artículos, deberá seleccionar el número de reventa de la casilla G. Su número de reventa es el número de identificación de cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso de 9 dígitos que le asignó el departamento. Y para la casilla 5, deberá ingresar el número de identificación del estado en que solicita la exención. Para obtener más orientación sobre esto, visite las instrucciones del formulario que se encuentran en nuestro sitio web. Por último, si completa un formulario en papel, deberá proporcionar su firma, cargo, fecha, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Recuerde que este formulario debe entregarse a cada vendedor en el que solicite una exención. Para obtener información adicional, consulte nuestro boletín de impuestos sobre las ventas y el uso, subsección 5, o revise las instrucciones del formulario. Muy bien, Leticia, tenemos otra pregunta para el grupo. Si pueden avisarle a Leticia su respuesta. Entonces, tenemos Simply LLC, compra productos de limpieza para venderlos en su tienda local. ¿Esa transacción podría considerarse una compra exenta de impuestos? Muy bien, la mayoría de las personas dicen que sí en el chat. Ok. Y esa respuesta es sí. Entonces, ah, ¿por qué podría considerarse una compra exenta de impuestos? ¿Es porque es una venta para reventa? Eso es absolutamente correcto. Y debido a que es una venta para reventa, ¿qué tipo de documentación debería recibir Tops LLC para que esta compra esté exenta de impuestos? ¿Es el E595E? Perfecto, sí. Entonces, ese formulario que acabamos de revisar es el formulario E595E, certificado de exención de las ventas y el uso. Vamos a seguir con más preguntas. Dice aquí, Simply LLC le proporcionó a Tops LLC el certificado E595E por los productos de limpieza que fueron comprados para reventa. Simply LLC tomó uno de los productos de limpieza disponible para la venta para uso del negocio. Simply LLC debe impuestos sobre ese artículo. Muy bien, están diciendo que sí en el chat. Muy bien. ¿Qué tipo de impuesto debe reportar Simply LLC?
¿Sería el impuesto del uso? Sí. Entonces van a declarar el impuesto del uso sobre el precio de compra del producto. Así que buen trabajo a todos y gracias por su participación. Entonces, al pasar a la tercera línea de la declaración de impuestos sobre las ventas y el uso, se encuentra el recibo exento del impuesto estatal. En esta línea ingresará el monto total de las ventas y los ingresos brutos exentos del impuesto estatal sobre las ventas y el uso. Este monto no debe incluir las ventas ingresadas en la línea número 2. Un ejemplo de un artículo exento del impuesto estatal que revisaremos brevemente más adelante es el de comida sujeta a una tasa local de 2%. Para obtener una lista más completa de ejemplos que irían en esta línea, visite nuestro sitio web. Ahora que hemos identificado el propósito de las líneas 1 a 3, veamos qué significa cada una de las columnas que se utilizarán para calcular el impuesto adeudado. La primera columna en la que se pueden ingresar cifras es la columna de compras para uso. La columna de compras para uso es el precio total de compra de los artículos sujetos a impuestos que compra dentro o fuera de nuestro estado para almacenamiento, uso o consumo en Carolina del Norte, en los que los proveedores no cobraron impuestos sobre las ventas. Esta columna no incluye los artículos que compró con fines de reventa. La siguiente columna es donde un negocio ingresa los recibos. Los recibos son el monto total de sus recibos, alquileres y ventas sujetas a impuestos, excluyendo el monto de impuestos cobrados. Los montos colocados dentro de la columna de compras para uso y recibos estarán sujetos a una tasa específica que se detalla en cada línea. Por lo tanto, la columna de la derecha determinará el impuesto en el que se utilizan las ventas. Los impuestos se calculan en función de, y finalmente, la columna de impuestos. Es el impuesto total sobre las ventas y el uso que se debe en esa fila. Ten en cuenta que cada uno de los elementos deberá ingresarse manualmente si se completa una declaración en papel que incluye el cálculo del impuesto adeudado. Si elige completar un formulario electrónico, el impuesto se calculará automáticamente basado en la información que ingresó y las otras columnas de tipo de impuesto. Algunos comerciantes se dedican al negocio de vender artículos que solo pagan impuestos a la tasa estatal y no se aplicará ninguna tasa de condado sobre estas ventas. Si usted es un minorista que se dedica al negocio de vender aviones, motores de jet calificados, estas ventas se declaran en la línea número 4 de la forma E500. Si usted vende barcos, usted deberá ingresar el monto de sus recibos y alquileres sujetos a impuesto en la línea 5. Si se dedica al negocio de vender casas prefabricadas o modulares, las transacciones se reportan en las líneas 6 y 7 respectivamente. Ahora bien, algunos de los artículos que acabamos de mencionar tienen un impuesto máximo que se recaudará o solo es tributable sobre una cierta cantidad del precio de venta. Para obtener más información sobre cada uno de estos artículos, le recomendamos que revise el boletín de impuestos sobre las ventas y el uso o llame al departamento.
La siguiente línea es la línea 8 del formulario E500 y esa es la tasa de comida del 2%. En esta línea ingresará el monto total de sus ingresos o compras imponibles de productos alimenticios que están exentos del impuesto estatal, pero que están sujetos a una tasa local del 2% de impuestos alimentarios. Este monto no se ingresará en las líneas 9, 10 u 11 que se analizarán en la siguiente diapositiva. Tenga en cuenta que la tasa de comida de 2% no se aplica a los alimentos preparados que no sean productos de panadería vendidos sin utensilios para comer por una panadería artesanal. Tampoco incluye refrescos, dulces, bebidas alcohólicas, tabaco, y esa no es una lista completa. Por lo tanto, le recomendamos a que consulte nuestro boletín de impuestos sobre las ventas y el uso para encontrar información adicional sobre la tributación de comida. Las líneas 9 a 12 del formulario E500 son las tasas de condado y de tránsito. En la línea 9 ingresará el monto de las compras o recibos que se realizan en un condado que impone una tasa local de impuesto del 2%. Los condados con esa tasa tendrían una tasa del 6.75% o del 7.25% si el condado también ha aplicado el impuesto de tránsito de 0.5% según nuestras tasas actuales de impuestos sobre las ventas y el uso. En la línea 10 ingresará el monto de las compras o recibos que se realizan en el condado que impone una tasa local del impuesto del 2.25%. Los condados con esa tasa tendrían una tasa impositiva del 7% o del 7.5% si el condado ha aplicado un impuesto de tránsito del 0.5%, según nuestras tasas actuales de impuestos sobre las ventas y el uso. En la línea 11 ingresará el monto de las compras o recibos para un condado que impone un impuesto de tránsito del 0.5%. Actualmente, Durham, Mecklenburg, Orange y Wake imponen una tasa de tránsito del 0.5%. Y por último, la línea 12 del formulario no debería tener un monto ingresado a partir de hoy porque actualmente ningún condado ha recaudado ese impuesto. Si eso cambia, el departamento publicará una notificación. Como se indicó al principio de la presentación, para ver la lista de las tasas actuales de impuestos sobre las ventas y el uso, visite nuestro sitio web. Por lo tanto, además del formulario E500, su negocio puede ser responsable de completar el formulario E536, que es un anexo de impuestos sobre las ventas y el uso detallado por condado. El formulario E536 debe presentarse si su negocio utiliza la opción de presentación electrónica del formulario E500 o si su negocio elige presentar una declaración en papel y tiene que declarar impuestos sobre las ventas y el uso en más de un condado, o tiene la obligación de remitir impuestos del condado para un condado distinto al de su ubicación. Si este formulario corresponde, su negocio ingresará el monto de impuesto para cada condado junto al condado correspondiente que figura en el formulario. No debe ingresar el recibo de la tabla de impuestos. La información utilizada para completar esto se extrae de su declaración de impuestos sobre las ventas y el uso, específicamente en las líneas 8, 9, 10 o 11. Actualmente, la línea 12 no ha sido cobrada por ninguno de los 100 condados. Este formulario tiene 4 páginas y el monto de la línea 8 se reporta en la parte inferior de la página 4. Si tiene alimentos
que califican y están sujetas a la tasa de comida del 2%. Por cierto, también tenemos un video que ayuda a los negocios a completar ese formulario en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, la línea 14 de la declaración de impuestos sobre las ventas y el uso corresponde a los cobros excesos. Por lo tanto, si cobró más impuestos de lo que correspondía a un cliente por la venta, deberá ingresar el monto de sus cobros en exceso. Revise el Estatuto General 105-164.11 para obtener información adicional. Las líneas 16 y 17 de la Declaración de Impuestos sobre las Ventas y el Uso son para penalidades e intereses. A continuación, se detallan algunas de las penalidades que aplicamos en el Departamento de Impuestos. Por lo tanto, si su negocio no paga o no presenta las declaraciones a tiempo, se pueden incurrir penalidades o intereses. En la pantalla verá las penalidades correspondientes que se pueden aplicar en la línea 16 de una declaración de impuestos sobre las ventas y el uso de un negocio. Tenga en cuenta que las multas enumeradas se pueden aplicar o corresponderán a la acción que el negocio no realizó. En la línea 17 del formulario E500 es para intereses. Por lo que en 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año o antes, el secretario de impuestos establece la tasa de intereses que estará vigente durante el periodo de 6 meses, que comienza el 1 de julio, siguiente el 1 de enero, respectivamente. Si su negocio desea ayuda para determinar qué monto ingresar en la línea 16 o 17, puede llamar al departamento y un agente le ayudará a calcular el monto adicional adeudado. Si la declaración se presenta o paga fuera del plazo y se dejan líneas en blanco, el departamento enviará un aviso que indica el monto de la penalidad y los intereses adeudados. Para obtener más información sobre penalidades e intereses, recomendamos que consulte nuestro sitio web. Las líneas 18 y 19 de la Declaración de Impuestos sobre las Ventas y el Uso son para los contribuyentes que presentan pagos anticipados mensuales para fines de impuestos sobre las ventas y el uso. Como recordatorio, los contribuyentes que presentan pagos anticipados mensuales son aquellos que son constantemente responsables de pagar al menos $20,000 de impuestos por mes. La línea 18 es donde el negocio anotará cualquier pago anticipado que se haya realizado para el periodo de presentación actual en la declaración del mes anterior. La línea 19 es donde un negocio anotará el pago anticipado para el próximo mes. El monto del pago anticipado debe ser igual al menos al 65% de uno de los 3 métodos que se describen en las instrucciones del formulario. Como se indicó anteriormente, si cumple con esta frecuencia de presentación, debe presentar y pagar electrónicamente. En referencia a la línea 20, esta línea se usa si se le permite un crédito por impuestos sobre las ventas y el uso pagados previamente. Si completa esta línea, debe incluir con su declaración una explicación detallada del crédito proporcionado y el documento que lo respalde. Si presenta su declaración electrónicamente,
deberá respaldar el crédito que se le otorga mediante la presentación de los anexos necesarios para la presentación electrónica del impuesto sobre las ventas y el uso. El formulario ERA, anexos necesarios para la presentación electrónica del impuesto sobre las ventas y el uso. También deberá enviar por correo la explicación y los documentos de respaldo. Si solicita un reembolso de un pago en exceso de impuestos, se le recomienda que presente el formulario E588, que es la solicitud de negocio para el reembolso de los impuestos sobre las ventas y el uso estatales del condado y de tránsito, en lugar de obtener un crédito en la declaración de impuestos sobre las ventas y el uso. La línea 21 reflejará el total adeudado como se muestra en la declaración y qué pago deberá remitirse al departamento. El método en que su negocio realiza el pago depende si presenta la declaración electrónicamente o en papel. Si presenta electrónicamente, tiene la opción de realizar un pago mediante giro bancario, en el que no hay ningún cargo por procesar ese pago. Alternativamente, puede remitir el pago mediante tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, hay un cargo de $2 por cada incremento de $100 de impuestos para procesar el pago. Las tarjetas aceptadas son Visa y Mastercard. Una presentación trimestral o mensual tiene la opción de presentar una declaración en papel en lugar de utilizar nuestra opción de servicios electrónicos. Y el método en el que se entregan las declaraciones en papel sería mediante entrega personalmente en un centro de servicio local o por correo. De hacerlo así, usted puede pagar mediante cheque o giro postal. Y si utiliza este método para remitir el pago, asegúrese de poner el número de cuenta que le asignó el departamento en ese cheque o giro postal, para que podamos asegurarnos de que el pago de impuestos se aplique a la cuenta correcta. Si se da cuenta que ha cometido un error en una declaración presentada anteriormente, debe completar una declaración enmendada. Para realizar este proceso, deberá acceder al sitio web del departamento y completar el formulario E500 versión Webfield. Al completar las líneas correspondientes, completará la declaración como si nunca se hubiera presentado una declaración original, lo que significa que debe incluir los montos presentados anteriormente y declarar el impuesto adicional no declarado. Al completar las líneas correspondientes, deberá imprimir la declaración y luego proporcionar su firma y su título. También debe incluir la fecha en que está modificando la declaración, así como proporcionar un número de teléfono válido. Antes de enviar por correo o entregar personalmente la declaración enmendada, es fundamental que escriba la palabra amended o enmendada en la parte superior del formulario, para que el departamento sepa que está modificando la información que se proporcionó anteriormente. Este proceso debe realizarse por correo o entregarse personalmente, ya que no existe una opción electrónica para completar una declaración enmendada para fines de impuestos sobre las ventas y el uso. Tenga en cuenta que si un negocio ha pagado impuestos en exceso que se remitieron previamente al departamento, el formulario E500 tiene la opción de enmendar su declaración completa, o puede completar el formulario E588, que es la solicitud de reembolso de impuestos sobre las ventas y el uso estatales
del condado y de tránsito si su negocio pagó en exceso el impuesto sobre las ventas al por menor o el impuesto sobre el uso por compras. Alternativamente, si su declaración enmendada refleja un impuesto adicional no declarado, su negocio debe presentar el pago del impuesto adicional y los intereses. Para más información sobre este proceso, visite nuestro sitio web. Muy bien, entonces vamos a comprobar su conocimiento. Si puede informarle a Leticia su respuesta en el chat. Aquí tenemos el precio de venta de los aretes comprados $25. El cliente compró estos aretes en una feria en Wilmington, Carolina del Norte, que se encuentra en el condado de New Hanover, que actualmente tiene una tasa de impuesto a las ventas del 7%. La pregunta es la siguiente. ¿Los $25 se colocarían en la columna de compras para uso o en la columna de recibos? Muy bien, están diciendo la columna de recibos en el chat. Perfecto. Y si no tuvo otras ventas ese mes, ¿en qué líneas declararía las ventas? Muy bien, veo las líneas 1, 4 y 10. Sí, son las líneas 1, 4 y 10. Buen trabajo. Y nuevamente, si necesita ayuda adicional para ver cómo se puede completar la declaración en un condado o en varios condados, le recomendamos que utilice los videos de presentación y pago en línea que tenemos en nuestro sitio web. Entonces, Leticia, antes de continuar, ¿tenemos alguna otra pregunta que debamos responder en voz alta? Sí, dame un segundo, veamos. Muy bien, se le cobran penalidades e intereses al contribuyente por las declaraciones presentadas tarde si presenta una declaración sin impuestos adeudados. Muy bien, excelente pregunta. Entonces, no, el departamento no cobra penalidades ni intereses por una declaración de impuestos sobre las ventas y el uso sin impuestos adeudados que se presente después de la fecha de vencimiento original. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la información adicional. El primer tema que nos gustaría tratar en esta sección se refiere a los cargos de envío. En caso de que su negocio imponga cargos de envío, transporte o entrega, su negocio cobrará el impuesto a las ventas sobre el costo de transporte o la entrega, incluso si esos cargos se indican por separado en la factura. Tengan en cuenta que el impuesto a las ventas que se cobra tendría la misma tasa que se aplica a la compra o venta imponible. Además, su negocio debe mantener registros de envío de todas las transacciones. Para obtener más información, consulte la sección 22 de nuestro boletín de impuestos sobre las ventas y el uso. Tenemos otra pregunta para hacerle a todos. Si pueden dejar su respuesta en el chat. Según la factura que se muestra aquí, ¿qué monto está sujeto al impuesto sobre las ventas y el uso? Muy bien, sería 140. Perfecto. Sí, en esta factura de ejemplo, a ese cliente se le cobrará el impuesto sobre las ventas, no solo por los widgets, sino también por la carga de envío y entrega que el minorista le transfirió al cliente. Excelente trabajo. Otro tema es el de las organizaciones sin fines de lucro.
Por lo tanto, las organizaciones sin fines de lucro no están exentas del impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre el uso de Carolina del Norte y deben pagar el impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre el uso al consumidor sobre las compras sujetas a impuestos para su uso dentro de su organización. Sin embargo, algunas organizaciones sí califican para recibir un reembolso semestral de ciertos impuestos sobre las ventas o el impuesto sobre el uso del consumidor que se pagaron al departamento. Ahora bien, si su entidad realiza ventas minoristas, es posible que deba cobrar el impuesto sobre las ventas. Por lo tanto, tenga en cuenta que si su entidad está obligada a cobrar el impuesto sobre las ventas porque realiza estas ventas minoristas, ese monto no se puede incluir en su solicitud de reembolso si se determina que es una organización sin fines de lucro calificada o elegible para recibir reembolsos. Para encontrar detalles adicionales sobre cuáles son los requisitos para las organizaciones sin fines de lucro, le pedimos que revise nuestro sitio web y además también ofrecemos seminarios web en inglés sobre este tema a los que puede acceder en el sitio web. En esta diapositiva hablaremos brevemente sobre los servicios de reparación, mantenimiento e instalación, a los que también se hace referencia como RMI por sus siglas en inglés. El precio de venta o los ingresos brutos generados por los servicios RMI de bienes inmuebles, bienes personales tangibles, vehículos de motor o determinadas propiedades digitales vendidas al por menor y que se originan en este estado están sujetos a la tasa estatal general, la tasa local aplicable y las tasas de tránsito aplicables del impuesto sobre las ventas y el uso, al menos específicamente exento por estatuto. Esto es cierto a pesar de que el servicio RMI pueda estar indicado por separado en la factura. Para encontrar información adicional sobre este tema, le recomendamos que visite el Boletín de Impuestos sobre las Ventas y el Uso, subsección 75. Si tiene preguntas sobre cómo los cargos por mano de obra afectan a su negocio, le pedimos que se comunique directamente con el departamento al 877-252-3052. Ahora bien, en el caso de que su negocio venda artículos o servicios a una agencia federal o estatal, el departamento ha publicado una guía en nuestro sitio web. En general, las ventas directas a agencias federales y las ventas directas a agencias estatales de Carolina del Norte están exentas del impuesto a las ventas. Tenga en cuenta de que las ventas a todas las demás agencias o empleados gubernamentales están sujetas a impuestos, ya que la ley no establece una excepción específica para ellos. Para obtener más información al respecto, consulte el Boletín de Impuestos sobre las Ventas y el Uso en nuestro sitio web. El Boletín de Impuestos sobre las Ventas y el Uso puede ahí encontrar detalles adicionales sobre ambos temas y también qué registros se deben mantener. Si tiene un negocio ubicado fuera de Carolina del Norte, el departamento ha publicado una guía sobre cuándo cumple el requisito para que se le considere que está ejerciendo un negocio como vendedor remoto. A partir del 1 de julio de 2024, todos los vendedores remotos que tengan ventas brutas superiores a $100,000 provenientes de Carolina del Norte en el año calendario anterior o actual deben registrarse para recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas y el uso a Carolina del Norte. Esta actualización fue parte de la ley de sesión 2024-28
que eliminó el umbral de transacción. Tenga en cuenta que la guía publicada en el sitio web no se aplica a los vendedores con presencia física en nuestro estado o que tengan algún otro requisito legal para recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas y el uso a Carolina del Norte. Para obtener más información, revise la directiva SD 24-1 o visite la página web dedicada a los vendedores remotos. Una cosa que puede interesarle es cómo facturar a sus clientes. Por lo general, un comerciante debe hacerse cargo del impuesto por separado en el recibo o la factura, a menos que muestre una declaración que incluya el precio de venta, incluido el impuesto. Si un comerciante incluye el impuesto a las ventas en el precio de venta y no muestra una declaración que indique que el precio de venta incluye el impuesto, el comerciante es responsable del impuesto a las ventas y al uso sobre el precio de venta total sin ninguna asignación por la inclusión de dicho impuesto. Algunos ejemplos de minoristas que pueden hacerlo son, entre otros, los negocios de camiones de comida, vendedores de arte, entre otros. Muy bien, Leticia. Y antes de pasar a la última sección, ¿hay alguna pregunta que deba responderse? No hay preguntas en este momento, Javier. Muy bien, bueno, gracias. Ahora que no tenemos preguntas, vamos a pasar a la última sección de la presentación de hoy, que es recomendaciones y recursos. Como se mencionó anteriormente, si su negocio no presenta o paga sus obligaciones tributarias a tiempo, se le aplicarán penalidades o intereses, además de la posibilidad de que se le apliquen penalidades o intereses. El departamento tiene medidas adicionales. Si su negocio no presenta o paga sus obligaciones tributarias a tiempo, algunas de las medidas que se pueden tomar se enumeran en pantalla. Sin embargo, quiero aprovechar esta diapositiva para animarle a que se comunique con el departamento por teléfono o visite un centro de servicio local si necesita ayuda. Para ayudar a mantener el cumplimiento de impuestos, el departamento publica una guía en el sitio web relacionado con las diferentes leyes tributarias que administra. Lo animamos a que revise los boletines, directivas y avisos que se emiten para ayudarlo con las operaciones de su negocio. Solo para revisar cuáles son cada uno de ellos, los boletines tributarios son una forma de guía escrita sobre las leyes tributarias emitidas por una división de administración tributaria cada año, mientras que la directiva es una forma de guía escrita sobre las leyes tributarias emitida por una división de administración tributaria. Y un aviso es un anuncio de cambio en la ley tributaria o una información importante. Los avisos y directivas generalmente se publican a medida que se producen los cambios. Otro recurso que nos gustaría mencionar es el formulario E505. Este formulario es actualizado anualmente por la División de Impuestos sobre las Ventas y el Uso e incluye una descripción general de muchos cambios en los impuestos administrados por la División de Impuestos sobre las Ventas y el Uso. Esos cambios fueron promulgados por la sesión más reciente de la Asamblea General y para cuando el formulario esté disponible, el departamento habrá publicado avisos sobre muchos de los temas que se aborden en ese formulario E505.
pero aún así es un buen resumen de un año determinado para ver qué tipo de cambios o aclaraciones se realizaron. He mencionado a lo largo de la presentación que la información está sujeta a cambios. Así que una manera que se puede mantener actualizado con los cambios tributarios que lo afecten a usted o a su negocio, le recomendamos que se suscriba a las alertas electrónicas o e-alerts en inglés. Si accede a nuestro sitio web y selecciona Contáctenos y luego selecciona las alertas, puede suscribirse a las alertas por mensaje de texto o por correo electrónico. Desde ahí tendrá la opción de especificar a qué tipos de impuestos se suscribe. Una vez que seleccione el método en el que desea recibir las notificaciones, además de las alertas, también le animamos a que nos siga en nuestras diversas páginas de redes sociales que hemos enumerado aquí. Si alguna vez necesita comunicarse con el departamento por asuntos tributarios, personales o empresariales, tiene varias formas de comunicarse con nosotros. Tenemos agentes disponibles por teléfono de 7 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Además de nuestro centro de contacto, tenemos centros de servicio en todo el estado que están abiertos al público en un horario limitado. También ofrecemos citas. Ahora, tenga en cuenta que la mayoría de los asuntos tributarios, si no todos, se pueden manejar por teléfono, pero también le damos la opción de una interacción presencial. Además del seminario web de hoy, el departamento ofrece varios seminarios diferentes a los que puede asistir de forma gratuita. La mayoría de nuestros seminarios web publicados están en inglés, pero también ofrecemos seminarios web en español. Si conoce a alguien que pueda beneficiarse de ellos, compartan nuestra información. Los seminarios web programados son para nuestros nuevos propietarios de negocios potenciales, así como también algunos que hacen referencia a las obligaciones tributarias personales con el estado de Carolina del Norte. Para registrarse y asistir a otro evento, puede visitar nuestra página de educación del cliente en nuestro sitio web o puede escanear el código QR que se muestra aquí. El departamento también tiene recursos a pedido en nuestro sitio web que se encuentran en la sección de educación del contribuyente o cliente. De la misma manera que accedió a nuestro seminario web, una vez que accede a ellos, verá el calendario actual de seminarios web con sus descripciones y también podrá acceder a nuestra biblioteca de recursos tributarios. Dentro de la biblioteca de recursos tributarios encontrará nuestros recursos educativos a pedido que se desglosan por tipo de impuesto. Puede acceder a módulos electrónicos, videos de YouTube y las guías de recurso de seminario web. Eso se mencionó al principio de la presentación. Por último, queremos revisar con usted un recurso que está asociado con el Servicio de Impuestos Internos o IRS. El Departamento de Impuestos trabaja con el IRS para proporcionar información pertinente que se aplica a ambas agencias. Que establece fechas de vencimiento tanto a nivel federal como estatal. Como se indica en el sitio web, las fechas de vencimiento del departamento se pueden encontrar en azul, mientras que las fechas de vencimiento del IRS se pueden encontrar en verde. Se puede acceder a este calendario en cualquier momento en el sitio web y puede ver las fechas de vencimiento mes a mes.
Así que llegamos a la conclusión de nuestro seminario web sobre los conceptos básicos del impuesto sobre las ventas y el uso. Como se mencionó, Leticia colocará un enlace en el chat a la encuesta. Así que si no le importa tomarse un par de minutos y decirnos qué pensó sobre el evento de hoy, asegúrese de escanear también el código QR para ver qué otros seminarios web tenemos para ofrecer. Quiero desearles a todos lo mejor en sus emprendimientos empresariales. Gracias por acompañarnos en la presentación de hoy y que tengan un excelente resto del día.